bueno, digamos, o la teoría que hay atrás, o las métodos, las ideas en general son las mismas. Bien, entonces, digamos, bueno, ahí bien, Carla, que se están grabando la clase. Entonces. Sí, puse grabar porque tiene razón Juan, entonces. Bien, perfecto. Bien, entonces, digamos, en principio la planificación de este curso está pautada como en 5 unidades, que como van a ver, digamos, las unidades en principio sería como una presentación de la cursada y los sistemas forestales en ambientes subtropicales, qué variables por ahí climáticas son de importancia y por ahí hablar un poco de la productividad en general. Después una unidad 2 que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el agua en las plantas, que se conoce por ahí como economía del agua o relaciones hídricas en las plantas. Entonces ver una parte como más bien teórica de cómo el movimiento del agua en las plantas, qué variables por ahí son las que nosotros podemos llegar a medir y cómo esas variables se desarrollan por ahí en cuestiones de invernáculo y en campo. Después una unidad 3 que es la economía del carbono, es decir, todo lo que tiene que ver con fijación y respiración en las plantas. Y una unidad 4 que es sobre nutrición forestal o economía de los nutrientes, digamos, que sería más o menos separado por unidades, pero como van a ver, y vamos a ir viendo ahora, está todo como muy relacionado. Entonces, hoy vamos a intentar ver cosas que tienen que ver solo con el agua, y hasta por ahí nomás, y ya a partir de la clase que viene vamos a estar mezclando todo, digamos, relaciones, todo lo que tiene que ver con el agua, con la fijación de carbono, y la unidad 4 vamos a estar hablando de todo junto, digamos, como que vamos a ir integrando, en lo posible integrando los distintos variables o las distintas cuestiones ecofisiológicas, y después una unidad 5 que por ahí, digamos, sería ver algunos sistemas forestales más complejos, y ahí vamos a ver lo que tiene que ver con sistemas por ahí agroforestales apuntados a lo que es Yoramate con bajo forestación, y lo que serían plantaciones forestales mixtas. Que por ahí son los ejemplos en los que yo estoy trabajando, pero digamos todo lo que veamos, o las variables o lo que uno puede medir ahí y los procesos que ocurren ahí son aplicables por ahí también en los sistemas silvopastoriles o cualquier otro sistema agroforestal. Entonces, digamos, en principio esta sería la planificación. Como les decía yo hace un ratito, si hay, en función de sus temas, que yo los estuve leyendo, hay alguna cuestión puntual de ecofisiología que ustedes quieran ver, y por ahí acá lo miramos por ahí muy por arriba, me dicen y no hay ningún problema y lo podemos charlar en algún momento y ver en profundidad por ahí algo más. Por ahí de mi experiencia o por lo menos lo podemos plantear y charlar. Y, digamos, en función después de estas primeras unidades, si miraron la planificación, después, digamos, esto terminaría después de estos cuatro encuentros, con otro encuentro en el cual ustedes deberían exponer cada uno un trabajo, digamos, un paper, un trabajo de investigación, que aborde cuestiones de las que hayamos visto de ecofisiología, en lo posible, digamos, en relación a lo que serían sus proyectos de tesis. Por eso es que les pedía por ahí la tarea para empezar, si quieren, ya ayudarlos en ese tema de, en principio, digamos, de buscar algún trabajo que aborde por ahí en varias variables o algo bien específico en función de su trabajo, que en este caso puede ser un trabajo, un paper, digamos, un trabajo de investigación, o también pueden buscar alguna revisión, digamos. Por ahí la revisión por ahí es algo más extenso, pero por ahí pueden, para muchos de los temas de sus trabajos debe haber seguramente revisiones, y por ahí también si quieren pueden, digamos, tomar el desafío de comentar una revisión sobre el tema. Y para esto, digamos, mi intención de ponerles cómo se aprueba el curso era ponerlo ahora de entrada, solamente para, bueno, que ustedes tengan en cuenta esto, que van a tener que exponer al final un trabajo, que la exposición, digamos, es comentar el trabajo, por ahí hablar un poco de introducción, de qué metodología utilizaron, pero fundamentalmente hablar de las variables medidas, digamos, y de los resultados que hayan tenido en ese trabajo. Pero, digamos, yo se lo quería dejar planteado acá, más que nada para decirle que, digamos, si bien esto está puesto como una instancia sería como una especie de examen con el que van a aprobar el curso,
yo les diría que, digamos, el curso está aprobado, digamos. Esto sería más que nada que ustedes, o intercambiar con el resto de los que están haciendo el curso, el tema que está trabajando cada uno. Y a lo que voy es que, digamos, no quiero, porque por ahí esto es algo que me pasaba a mí mientras que hacía un curso de posgrado, que estaba más preocupado de cómo aprobar el curso que lo que iba viendo. Entonces la idea es esa, digamos, preocúpense por estar en los 4 encuentros, y por ahí leer, si yo les doy para leer algún trabajito o algo de una semana a la otra, en leer eso, y por ahí rever por ahí algún trabajo de la semana anterior o la presentación, y preocúpense por eso, digamos, y no en qué tan estricto va a ser esta cuestión de la presentación, entonces por ahí eso, como para que se queden tranquilos con esta parte. Entonces sí, por ahí fundamental es que puedan estar, digamos, en los 4 encuentros, puedan estar, bueno, si no están, que lo puedan ver grabado, pero que puedan ir leyendo como para hacer digamos, aprovechar, digamos, el tiempo que le estamos dedicando al curso. Después, otra cosita, porque con esto ya arrancamos, es, yo empiezo a hablar y por ahí me embalo con algunas cosas. Ustedes tienen, digamos, me pueden frenar en cualquier momento digamos, y valoro eso, además que ustedes me vayan frenando, para repreguntar algo que no se haya entendido, que necesiten que explique un poco más, o también para comentar por ahí desde su experiencia de lo que están haciendo, bueno, lo que vayamos viendo. Así que en eso tienen total libertad y para mí, digamos, me facilita mucho, creo, la presentación, que esto se vaya transformando por ahí más en una charla medio guiada de algunos temas, pero que pueden ir interviniendo todo el tiempo. Así que en eso, y para hacerlo directamente habilitan los micrófonos y hablan, no hace falta que levanten la mano ni nada, van cortando y vamos charlando. Así que por eso, bienvenidas las intervenciones. Bien, entonces para entrar ya por ahí en lo que sería el tema de hoy, que la idea de hoy es ver un poco de resaltar algunas condiciones climáticas importantes, y empezar a hablar de lo que tiene que ver la unidad 1, que es las cuestiones de las relaciones hídricas en las plantas. Ese sería básicamente lo que vamos a ver hoy. Y la semana que viene veríamos por ahí cuestiones así como teóricas o metodológicas del balance de carbono. Y después, de las 2 unidades, todo lo que sería, o todas las prácticas silvícolas que nosotros podríamos aplicar, digamos, en campo, y cómo eso puede repercutir o no en la productividad o en alguna variable que nosotros estemos midiendo. Porque la idea, por ahí, lo que quiero que se lleven de hoy es esa sensación, de que todos los procesos que ocurren en la planta están como muy estrechamente relacionados. Entonces, no tiene por ahí mucho sentido hablar específicamente de, digamos, alguna acción que llevemos a cabo en el campo o en el vivero para que tenga que ver o estar relacionada con el consumo de agua, sin, digamos, ser conscientes que eso va a afectar también la fijación de carbono, los nutrientes, bueno, todo. Entonces, la idea sería como arrancar con el curso, y bueno, entonces, en principio yo lo que le quería mostrar es como para resaltar sobre todo esto, estaba pensado como para la zona, apuntado por ahí a lo que sería para hablar de productividad o de variables de importancia, está como pensado para lo que serían las zonas subtropicales, pero que es por ahí por donde está la facultad en nuestro ámbito de trabajo en general. Pero, digamos, o todo lo que nosotros vayamos hablando en este curso, por ahí son normas generales que aplican para cualquier tipo de ambiente. Entonces yo lo primero que le quería resaltar es que cuando hablamos, digamos, o de qué variables son las más importantes para determinar la productividad, digamos, de los ecosistemas, tenemos por un lado las precipitaciones, es decir, la disponibilidad de agua para nuestra especie bajo estudio, o especies con las que estemos trabajando. Entonces, en esta figura lo que podemos ver es, digamos, a escala del mundo, cómo se distribuyen las precipitaciones. Y entonces, digamos, de color
digamos, amarillo y los colores verdes, vamos de 0 a 1000 milímetros anuales. Y los colores azules, y a medida que nos vamos hacia los violetas, digamos, va aumentando las precipitaciones. Y lo importante acá para resaltar es que en la zona que nosotros estamos, que sería, digamos, estamos acá en el digamos, norte de Argentina, estamos, digamos, en una región de precipitaciones relativamente altas, que estamos en el orden entre los 1500 y 2000 milímetros anuales, ¿no? Después, otra variable de importancia asociada, digamos, por un lado tenemos la disponibilidad de agua, por otro lado tenemos la disponibilidad o las temperaturas medias anuales, y también lo que vemos, digamos, en esta figura es que en las zonas, digamos, subtropicales, y ahí podemos sumar el norte, digamos, la zona donde estamos nosotros, es que tenemos temperaturas medias que están aproximadamente en los 20 grados, que son temperaturas, podríamos decir, ideales para el crecimiento de las plantas. Nosotros en Argentina, a medida que nos vamos para el sur, tenemos temperaturas cada vez más bajas, y eso por ahí está muy relacionado con digamos, las temperaturas, uno las podía relacionar mucho con, digamos, a mayor temperatura, mayor fijación de carbono, siempre y cuando que no nos vayamos, digamos, a temperaturas extremas. Entonces, estas dos variables, digamos, en este caso, precipitaciones y temperaturas, temperatura también está estrechamente relacionada con la radiación, digamos, disponible de radiación que hay en cada lugar. Eso van como temperatura y radiación solar o radiación fotosintéticamente activa, por ahí que es la que a nosotros nos interesa más, que la que reciben las plantas, digamos, van muy de la mano, entonces por ahí ambientes donde hay mayor disponibilidad de radiación, hay más temperatura. Y entonces esta combinación, digamos, de una disponibilidad hídrica adecuada, o altas precipitaciones anuales, temperaturas medias alrededor de los 20 grados, y que está muy asociado a niveles altos de radiación solar, nos da que nuestra región está entre las zonas, digamos, entendiendo en este gráfico que cuanto más verde oscuro es mayor productividad primaria neta, nos da que, digamos, nuestra región se encuentra entre las zonas, digamos, de mayor productividad o mayor fijación de carbono del planeta, ¿no? Toda la zona por ahí subtropical, y que estas zonas, así como nosotros en esta región tenemos, digamos, valores como muy altos o de los valores más altos de fijación de carbono, si nosotros nos quedamos con esta imagen a nivel de planeta, digamos, las zonas verde más oscuro, vemos que hay una muy estrecha relación con lo que serían los bosques, con lo que serían las selvas y los bosques húmedos. Entonces, y que nosotros los tenemos por ahí como, o como esa idea de que estos son los ambientes por ahí donde se produce la mayor fijación de carbono y son los reservorios más grandes de carbono. Esto, digamos, me parece importante resaltarlo por el hecho de que donde nosotros vamos a estar trabajando, digamos, son ambientes de los más productivos que hay, o si no, por decir los más productivos que hay en cuanto a fijación de carbono, y que lo que nosotros deberíamos hacer, en función por ahí de cada uno de qué trabajo está, digamos, pero a los fines de plantaciones forestales o digamos, no sé, yerba mate también, en el caso para Misiones, digamos, nosotros deberíamos intentar hacer o manejar los cultivos de la mejor manera posible para intentar alcanzar de alguna manera esa potencialidad que pueden llegar a tener estas regiones. Bien, y particularmente para la zona, digamos, de Misiones, lo que nosotros tenemos es que, bueno, por ahí como les comentaba recién, la temperatura media, digamos, anual, que era en la figura anterior, era más o menos 20. Lo que nosotros tenemos es que tenemos por ahí los meses de invierno, que son temperaturas medias en 15 o alrededor de 15, 16 grados, y en verano temperaturas medias que están, digamos, más o menos en 25 grados. Eso nos da una idea también que, digamos, no es, sobre todo la temperatura y la radiación, no es algo que es, digamos, constante o parejo a lo largo del año, sino que tenemos como algo es bastante
o bien sabido que tenemos por ahí un periodo frío y de baja radiación solar, y después que está centrado por ahí en el invierno, y un periodo, digamos, cálido o templado, que está asociado por ahí a primavera y verano, ¿no? Y que incluso, si bien la temperatura media es ideal pensando en la fijación de carbono, podemos llegar a tener situaciones, sobre todo en función, digamos, de las temperaturas y de los niveles de radiación en momentos del verano, que pueden llegarnos a jugar una mala pasada, podríamos decir, que son, empezamos a tener valores de temperatura que empiezan a ser por ahí dañinos por un exceso, digamos. Podemos tener, no sé, a partir de temperaturas, podemos decir, de 30 a 35 grados, ya vamos a ver que esa potencialidad que teníamos se empieza a perder. Y lo mismo con la radiación. A valores muy altos de radiación, ya, digamos, la planta se empieza a resentir un poco. Y por otro lado, lo que tenemos digamos, en la región de Misiones es que las precipitaciones digamos, a lo largo del año son relativamente o bastante parejas, entonces habla de un sistema o de un comportamiento isohídrico, es decir, tenemos, más allá de que podemos tener algún mes con precipitaciones mucho más altas o más bajas, por lo general las precipitaciones están bastante distribuidas a lo largo del año, por ahí a diferencia de otros sistemas subtropicales que por ahí tienen estaciones más marcadas, secas y húmedas, digamos, que esos 2.000 milímetros se reparten por ahí en 3-4 meses y el resto del tiempo es seco. Entonces nosotros acá tenemos, por un lado eso, digamos, precipitaciones uniformes a lo largo del año. Y la otra variable importante, que por ahí, después cuando hablemos sobre el movimiento de agua en las plantas, va a tomar más relevancia, es la humedad relativa. Es decir, más allá de, o que tiene mucha relación, digamos, entre cuánto llueve y las temperaturas o la radiación solar que tenemos en los lugares, la humedad relativa. Esto, en nuestro caso, tenemos que la humedad relativa más alta las tenemos en invierno, es decir, con las temperaturas más bajas, y las humedades relativas más bajas, pero que tampoco son tanto más bajas, digamos, en promedio, se nos dan en los meses de verano. Bien, digamos, históricamente, para el invierno podríamos decir que tenemos humedades relativas en el orden del 80% o un poquito más, y en verano en el orden del 70-75%. Claramente estos son promedios, la realidad es que uno puede estar en verano y puede tener valores por ahí asociados a olas de calor, periodos como muy, muy secos, que la humedad relativa puede estar por debajo del 40%. Entonces vamos a ver qué significa eso, digamos, para el crecimiento de las plantas. Y por ahí algo que refuerza la figura anterior es, en este caso es, digamos, cómo es, yo les decía que había una estrecha relación entre la temperatura y la radiación solar que llega a un ambiente, y en este caso es para la zona en general sería para los ambientes subtropicales, cómo es la radiación global sería, cuánto es la radiación que llega al suelo, y vemos que, como les comentaba, y está muy asociado a la temperatura, en este caso son las barras grises. Los periodos de mayor radiación son, digamos, están asociados al invierno, y a partir de septiembre, podríamos decir, hasta febrero, marzo o abril, tenemos los periodos de mayor radiación solar, y en enero, por ahí es donde están los picos de radiación que podemos llegar a ver, y vamos a ver después que están por ahí asociados con algunos problemas por ahí de estrés, digamos, por exceso de radiación. Y otra variable que se suele usar bastante, digamos, así como recién les comentaba de la humedad relativa, por ahí, digamos, la temperatura, humedad relativa, son datos que se pueden conseguir fácilmente de estaciones meteorológicas, pero hay otra variable que se usa bastante, que es el déficit de saturación del aire, o el déficit de saturación de vapor del aire, que de alguna manera es como la inversa de la humedad relativa, pero tiene que ver, digamos, con y en este caso sería esta curva de esta línea, digamos, negra, que, digamos, lo que nos dice es que los déficits de saturación del aire son más altos en verano, o asociado por ahí a radiaciones más altas, y que en los meses de invierno esos niveles de saturación, digamos, del aire son los más bajos. Y si ven, digamos, cómo es esta curva,
lo que vemos es que es, digamos, el comportamiento es al revés de lo que sería la humedad relativa, ¿no? La humedad relativa es más baja en los meses más cálidos y es más alta en los meses más fríos, ¿no? Entonces, como que las dos funciones, las dos variables hablan de lo mismo, que es de qué tan saturado está el aire de vapor de agua, pero se expresan de distinta manera. Y acá, digamos, este es un comportamiento general, sería para todos los ambientes subtropicales. Y esto que les muestro acá es cómo es esa variación, digamos, en el déficit de vapor de la atmósfera para la región de emisiones de Santo Pipó para un año particular. Este es el 2021-2022, que fue el año de esa seca extrema que hubo en Misiones. Y entonces, también, para que vean que los valores más bajos se dan siempre en los meses de invierno, es decir, esto está estrechamente relacionado a cuánto llueve y la temperatura que tenemos en el ambiente. Y que en este caso, digamos, particular de que tuvimos una primavera y verano muy, muy secos, vemos cómo ese déficit, digamos, aumenta y se va hasta valores muy, muy grandes. Para que se den una idea, los valores a partir de los cuales las plantas empiezan a tener problemas, digamos, en este caso sería por exceso de demanda de agua por la atmósfera, ese valor está aproximadamente en 0,8 a nivel general, digamos, ¿no? Después podemos tener, seguramente si nosotros nos vamos a analizar plantas de ambientes desérticos, ese valor va a ser más alto, pero si nosotros nos vamos para la zona en la que emisiones o nos vamos más para el sur por ahí, ese valor es como un valor de referencia. Entonces vemos que, digamos, ese valor de 0,8 es un valor que, digamos, a nivel general, digamos, mundial, es como que en los ambientes subtropicales llega hasta ese valor, entonces como que históricamente o en un análisis histórico, más allá de un año en particular, no debería haber como grandes problemas por exceso de demanda de la atmósfera de agua, pero que en situaciones particulares, sobre todo cuando tenemos primaveras o veranos muy cálidos o olas de calor muy altas, que vamos a tener periodos, digamos, con déficit de presión de vapor muy altos o humedades relativas muy bajas y que eso repercute, digamos, de manera negativa en el crecimiento. Bien. Y entonces, para reforzar esta idea que yo les había dicho de que, digamos, las condiciones que se dan en los ambientes subtropicales de precipitaciones, de temperatura, de radiación solar, hacían que los dos ambientes fueran donde más carbono se podría llegar a fijar. Hay un trabajito donde, digamos, analizan distintos ambientes, cuál es la ganancia neta, digamos, de carbono al año, y lo que ven que la zona subtropical es donde, digamos, teóricamente se deberían encontrar los mayores niveles de ganancia de carbono. Bien, y acá, por ahí, yo intenté en esta primera parte nunca decir la palabra estrés, pero creo que en algún momento se me escapó. Entonces, lo primero que les quería consultar a ustedes es por ahí si alguno me puede dar una definición de estrés. ¿Alguno que se anime? Digamos, como de la manera que les salga, no hay ningún problema, no intento ser como... ¿qué idea, cuando ustedes dicen estrés en plantas, por ahí qué idea tienen? Y, por ejemplo, para mí sería como que la planta no está funcionando de forma normal, por X motivo. Bien. O que hay alguna condición ambiental o alguna cuestión que afecta, digamos, y que modifica el funcionamiento o las necesidades que tiene la planta, digamos, para su funcionamiento normal. Bien, perfecto. Y los dos me han dicho la palabra, lo que quería escuchar, que es esta cuestión de funcionamiento normal. Entonces, digamos, las definiciones de estrés sacadas, estos son de 2 libros de fisiología, es cualquier factor externo que repercute negativamente en la planta
Y la otra es efecto negativo sobre el desarrollo de la planta causado por el medio ambiente cambiante, en este caso hablando del estrés ambiental. Entonces, sí, digamos, como ustedes bien decían, digamos, estrés sería cualquier condición, en este caso que nosotros vamos a hablar de por ahí de condiciones ambientales, que repercute, digamos, negativamente en el no en el crecimiento, en el funcionamiento normal de la planta. Y entonces la segunda pregunta es por ahí, digamos, ¿qué entendemos cuando hablamos de fisiología normal de una planta? Bien. Y acá, digamos, la cuestión es la siguiente, porque, digamos, a la idea que quiero llegar es que todo depende de qué variable estemos midiendo, en qué momento la estemos midiendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de fotosíntesis, de fijación de carbono, y nosotros medimos que la fijación de carbono es X, claramente nosotros vamos a estar haciendo alusión que la estamos midiendo, o por ahí sin decirlo, pero que es algo que nosotros estamos midiendo durante el día. Y por ahí podemos comparar una tasa de fotosíntesis entre plantas que están, digamos, estresadas por falta de agua y ver si aumentó o disminuyó. O podemos estar evaluando cómo cambia el crecimiento entre plantas que estén, digamos, bajo estrés hídrico, digamos, en situación de sequía, con plantas que estén creciendo en condiciones normales. Entonces, comparativamente podemos decir, bueno, estas plantas, la tasa de fotosíntesis es mayor que acá, el crecimiento es mayor, pero algo por ahí que es importante o resaltar eso, que, digamos, por ejemplo, en el caso de hablar de fotosíntesis, es que nosotros vamos a hacer alusión siempre a medir la fotosíntesis durante el día, o en algún momento del día. Es decir, en ningún momento vamos a estar comparando con tasas de fotosíntesis a la noche, por ejemplo, que son 0. Entonces lo importante es, en función de la variable que estemos nosotros analizando, es entender, digamos, que esas variables por ahí tienen algunos ciclos, que no son estables a lo largo del día o a lo largo del año, o a lo largo del crecimiento de una plantación. Entonces es importante cada vez que nosotros hablemos de estrés, es poder determinar, digamos, bueno, de qué variable estamos hablando, en qué momento por ahí del desarrollo de la planta estamos hablando, y por ahí en qué momento también del año o en qué momento del día nosotros estamos midiendo. Entonces siempre que hagamos la comparación, por lo general siempre vamos a tener, en el caso de todos los trabajos que vamos leyendo, digamos, un tratamiento que es el control, que para nosotros va a ser como la situación normal y va a ser contra la que la estamos comparando, ¿no? Y, digamos, en líneas generales, el comportamiento por ahí, sobre todo de las variables ambientales, bueno, de todas las variables que analicemos, el comportamiento por ahí es como se observa en la figura que se muestra acá. Nosotros vamos a tener para cualquier variable ambiental, ya sea precipitaciones, temperatura, radiación solar, disponibilidad de nutrientes, viento, la que queramos. Y si nosotros en el eje, acá en el eje Y tendríamos, en este caso estamos hablando por ahí de productividad, nosotros vamos a tener, digamos, lo que nos quiere decir esto es que vamos a tener una cantidad dada del factor en el cual nuestra especie, digamos, de estudio va a tener el mayor desarrollo, o en este caso sería la mayor productividad. Si nosotros le damos, o el factor, digamos, pongámosle precipitaciones, aumenta, después de ese punto vamos a llegar a un punto en que, por más que nosotros le suministremos más agua, la productividad no va a aumentar, todo lo contrario, sino que va a empezar a disminuir. Y lo mismo va a pasar, digamos, si nos vamos para el lado de la izquierda, digamos, de esa situación óptima, a medida que nosotros le vayamos, o escatimando en este caso agua, la producción va a disminuir. Y vamos a llegar a unos extremos, digamos, tanto por defecto o por exceso, en el cual el factor ambiental puede directamente ya poner en peligro, digamos, la vida de esa especie. Bien. Y por ahí, para complicar más lo que tiene que ver con esta cuestión, digamos, de ecofisiología, de las cuestiones ambientales, es que por lo general no, digamos, salvo que trabajemos en invernáculo, que podemos controlar prácticamente cada una de las variables por separado, cuando nosotros trabajamos en campo, lo que vamos a ver es que, digamos, no podemos controlar las variables y todas se dan, digamos,
las precipitaciones, la temperatura, la radiación, tenemos la combinación del momento en que estemos midiendo, y muchas, digamos, y no tenemos, más allá de algunas prácticas que podemos hacer, digamos, no tenemos mucho poder de control. Entonces, es importante, el ejemplo que les traigo acá es que si nosotros miramos esta línea, esta curva negra, perdón, que sería la fijación de carbono en función de la disponibilidad de dióxido de carbono del ambiente, lo que nosotros vemos en este caso, en esta curva, es que la curva negra es que tenemos, digamos, esta primera etapa que a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta la fijación de carbono. Después llegamos a un momento donde podríamos decir que está el máximo, tenemos acá, y a partir de ahí, por más que aumentemos la concentración, se mantiene y después empieza a disminuir. Entonces podríamos decir que el óptimo en este caso, para esta disponibilidad de luz, el óptimo está acá, de concentración de dióxido de carbono, y que si la planta tiene menos o más, empieza a tener menor fijación de carbono. Ahora eso, digamos, está dado en un ambiente particular, que si nosotros esa planta la cambiamos a un ambiente que tiene, digamos, mucha más disponibilidad de radiación solar, lo que vamos a ver es que, bueno, es el valor, digamos, en el cual la tasa de fijación es máxima, cambia. En este caso podríamos decir que está en 250, y en este caso está en 400. Entonces, esto a lo que voy es que, digamos, nosotros muchas veces vamos a tener que trabajar con factores que van a estar combinados, y que y además una complejidad más que tenemos es que no podemos deducir como el comportamiento, digamos, fisiológico, analizando las variables por separado y después haciendo digamos, combinándolas nosotros como en el ejercicio. En este caso, sería analizar por separado qué es lo que sucede con la fijación de carbono en función del dióxido de carbono. Tendríamos una curva, y después, si hiciéramos otra curva de la asimilación de carbono en función de la disponibilidad de luz, tendríamos otra curva. Pero eso nosotros no, digamos, como en teoría no lo podemos hacer, decir, bueno, si a esta combinación de dióxido de carbono da más y a esta cantidad de luz da más, si yo les doy esas dos condiciones va a crecer más, porque lo que seguramente va a pasar que no va a crecer más esa condición. Siempre para complicarnos, digamos, la vida, necesitamos hacer los ensayos o las mediciones teniendo en cuenta eso, que para poder llegar a esas conclusiones tenemos que combinar los factores sí o sí en ensayo o en mediciones a campo. Bien, y lo otro importante cuando hablamos de estrés es tener en cuenta en función de qué parámetros nosotros vamos a estar midiendo. Y acá les traigo un ejemplo, esto de cuando yo estaba haciendo el doctorado. En este caso lo que se ve acá, digamos, la figura que dice 31 y 37 es un clon de álamos, que es un clon onda del delta, que está infectado por roya. Y el de abajo es, las figuras que dicen 7 y 5, es otro clon de álamo, que es clon australiano, que es como mucho menos susceptible a la roya, que entonces tiene menos puntitos naranja, digamos, es decir, menos roya, menos enfermedad. Entonces uno podría decir, bueno, el nivel de estrés yo lo voy a asociar a la cantidad de infección que tiene, entonces podría decir en este caso que si yo me quedo con eso solo, las imágenes de arriba me estarían hablando de que este clon va a ser el que está más estresado en función de esta enfermedad, ¿no? En relación a esto visualmente. Ahora bien, si yo cambio la variable que voy a analizar, y en este caso paso a analizar lo que sería biomasa total, y en este caso lo que tenemos es, esta primer barra es ese clon onda sin la enfermedad. En este caso es el clon con la enfermedad, y en este caso es el clon australiano sin la enfermedad y con la enfermedad. Entonces lo que vemos es que independientemente que este clon australiano crece más cuando está en condiciones ideales, lo que vemos es que la disminución de crecimiento es prácticamente el 50% en los dos tratamientos, digamos, para los dos clones. Y entonces en ese caso, si uno analiza, en este caso, digamos, analiza estas plantas en función de la producción de biomasa o la pérdida de producción de biomasa, dice, bueno, no, estas dos plantas, estos dos clones estuvieron estresados de la misma manera.
porque la merma en crecimiento fue del 50%. Si nos quedamos con las imágenes, digamos, del nivel de infección, pues decimos, no, la planta más estresada fue el clon, digamos, el de arriba, porque había un nivel mayor de infección. A lo que voy con esto es que, digamos, es importante por ahí cuando uno está hablando de estrés, hacer alusión por ahí a qué parámetro es el que uno va a medir o cuál es el parámetro que para uno es importante, ¿no? Si hablamos de plantaciones forestales, si nuestra intención es producir madera, bueno, el estrés para nosotros va a ser cómo repercute negativamente en la producción de madera. Siguiendo por ahí con este ejemplo, nosotros tenemos clones de eucalipto y vemos que uno está mucho más infectado que otro por roya, pero no tenemos cambios en la producción digamos, de madera. Bueno, digamos, a nivel de productividad, los niveles de estrés son similares, ¿no? Entonces, digamos, es importante tener en cuenta siempre eso. ¿Qué variables es que nosotros, o la que a mí me va a importar analizar? Por ahí si uno está analizando cuestiones más ecológicas, lo que a uno le interesa es ver supervivencia. Entonces, por ahí, bueno, ve cómo alguna condición ambiental afecta a la supervivencia y ya no tanto cuánto crece, sino si las plantas viven o no viven, ¿no? Entonces, importante, ya les digo, porque vamos a hablar, yo diría que a partir de ahora, digamos, todo lo que vamos a hablar, o la ecofisiología se basa por ahí en estudiar, en hablar de eso, digamos, de cómo afecta el estrés, o cómo las plantas se pueden reacomodar, digamos, en función del estrés. Sí. Juan. Sí, una consulta. Esas dos especies de álamo, ¿ustedes la midieron en las mismas condiciones hídricas? Sí, eso están... ¿Cómo? ¿Midieron de casualidad? O sea, ¿y midieron la cantidad de agua que consumen en afectado y no afectado? Pensando un poquito en esto de la afección en hojas, y cae un poco la tasa fotosintética y demanda más agua para mantener esos niveles de biomasa. Sí, te cuento así rápidamente. Digamos, en eso, lo que termina sucediendo en esta, de por qué crecen menos cuando tienen roya, es que la roya, como crece intercelularmente, digamos, en las hojas, de alguna manera limita bastante lo que es el movimiento de agua en las hojas y de alguna manera limita la transpiración. Entonces, al limitar la transpiración, bueno, termina limitando la fijación de carbono de las plantas. Entonces, digamos, las que tienen roya consumen menos agua o transpiran menos agua. Y esto nosotros lo hicimos, digamos, todas esas mediciones estaban hechas por ahí en condiciones controladas de invernáculo. Eran todas plantas relativamente chicas, digamos, para tener una idea, las macetas que se usaban eran bidones de 200 litros, digamos. No eran tan chicas porque las plantas por ahí tenían 2,5 metros de alto, pero era una condición súper controlada. Bien. Entonces, ahora, a lo que la idea ahora es ver por ahí todo lo que tiene que ver con las relaciones hídricas en las plantas. La idea es como ver en general, charlar sobre el movimiento de agua en las plantas y por ahí algunas variables fundamentales, por ahí que cuando ustedes vayan a leer un trabajo se van a encontrar. Y después, digamos, avanzar y ver algunas cuestiones que tienen que ver con estrés hídrico y cómo eso afecta, para la clase de hoy, es cómo eso, digamos, afecta el crecimiento, digamos, enfocado en plantines, ¿no? En condiciones controladas de vivero. Bien, entonces, para focalizarnos por ahí en lo que tiene que ver con el tema de, digamos, de la importancia del agua para las plantas, y por ahí algo que al principio ya les había mostrado, que era que, bueno, digamos, la buena disponibilidad de agua termina repercutiendo en una alta producción primaria neta. En este caso les traigo figuras para ver esta relación. En este caso, digamos, es precipitación media anual y biomasa, digamos, digamos, biomasa. Entonces lo que vemos es que prácticamente, en este caso de los 600 a los 2000 milímetros, es prácticamente lineal, ¿no?
Es decir, a medida que aumentan las precipitaciones anuales, tenemos mayor producción de biomasa. Bien, y la otra forma de verlo, esto es en función de que en este caso sería los meses de temporada seca y la producción de biomasa. Vemos que a medida que la temporada seca es mayor, la producción de biomasa es menor, ¿no? Son dos formas por ahí de mostrar la misma idea. Bien, y en este caso sería cómo cambia en el eje X tenemos digamos, la edad de un rodal y cómo va cambiando la biomasa aérea de un rodal en función de la disponibilidad hídrica también. Entonces, en esta primera figura serían rodales que están creciendo entre 500 y 1000 milímetros anuales de agua. En el rodal B, en la figura B, perdón, entre 1500 entre 1000 y 1500, y acá tenemos de 1500 a 2000 milímetros anuales. Entonces lo que se puede ver, digamos, en las tres, claramente esto representa distintos ambientes. Entonces lo que podemos ver es que en función, digamos, de la disponibilidad hídrica que tengamos en cada ambiente, vamos a llegar a un nivel, sería un nivel máximo de biomasa que podría llegar a estar soportando ese ambiente. Y que en este caso, a medida que aumentamos el nivel de precipitación anual, vamos aumentando la capacidad de fijar carbono o de almacenar carbono que tiene cada ambiente. Seguramente si hiciéramos otro gráfico más acá, que por ahí fuese ya no 2000 milímetros, sino ya 2500 o 3000, por ahí podríamos empezar a ver que digamos, ya esta curva no es tan alta, sino que empieza a bajar, entonces que podemos empezar a tener ya problemas por ahí de exceso de agua que repercutan negativamente en la fijación de carbono. Bien, y en este caso, otra manera de mostrar lo que es cómo estos son distintos lugares, digamos, distintas plantaciones de eucalipto, y lo que está medido son los incrementos de metros cúbicos hectárea año, en función, digamos, de un índice climático, que el índice climático en este caso lo que es las precipitaciones que caen en el lugar en relación de la demanda de agua del ambiente en ese lugar, ¿no? Entonces, si el valor es 1, quiere decir que, digamos, las precipitaciones alcanzan y compensan las necesidades de agua del lugar, y cuanto más nos acercamos a 0, lo que quiere decir es que las precipitaciones son muy bajas en función de las condiciones del ambiente, es decir, llueve poco para la temperatura y los niveles de radiación que hay en el lugar. Y entonces ahí vemos también que es como, digamos, en todos los casos, estos ejemplos son bastante lineal, que a medida que nos acercamos digamos, a los ambientes donde la demanda, o que las precipitaciones compensan, digamos, la necesidad, o se acoplan a las necesidades que tiene el ambiente, los incrementos, en este caso los incrementos anuales, son los más altos, o van aumentando de manera lineal. Y el último ejemplo de esto, que me pareció interesante, es un trabajito sobre distintas plantaciones naturales de eucaliptus en Australia, donde hicieron, digamos, un análisis de qué pasaba, digamos, con otra variable importante que es el área basal, que por ahí, digamos, las mediciones de área basal están más asociadas por ahí cuando uno analiza cuestiones de bosque, digamos, está analizando cuestiones de bosque nativo y de selva, por ahí más que de plantaciones, asocia por ahí todo más a lo que serían las cuestiones de la variable área basal, y lo que uno ve es que a medida que aumenta el nivel de precipitación anual, el área basal, digamos, de cada ambiente aumenta, que serían los metros cuadrados por hectárea. Y acá también, prácticamente, podríamos decir que es lineal, en este caso para eucalipto, pero podríamos aplicarlo, digamos, para prácticamente todas las especies o los distintos ambientes, que a medida que vamos aumentando las precipitaciones, sería la carga vegetal que soporta un ambiente va a ser mayor. Bien. Entonces, algunas cuestiones importantes que tenía por ahí tienen que ver con lo que les comentaba recién, es que, digamos, nosotros tenemos, por un lado,
la forma que ingresa el agua a nuestro sistema, en el caso de hablar de plantaciones o de cuestiones de campo, es, el agua llega al sistema a través de las precipitaciones, y la forma que tiene, o la forma en que perdemos agua, por un lado tenemos la transpiración, que es lo que se pierde a través de las especies vegetales, en nuestro caso sería, o nuestro mayor interés estarían los árboles, pero también hay una pérdida de agua que se produce a través de la evaporación directamente del suelo, y entonces, y la combinación de esas dos variables, transpiración y evapotranspiración, nos dan lo que sería la evapotranspiración, que sería la pérdida total que puede tener un ambiente en un momento dado. Entonces lo que nosotros deberíamos, poner relacionado a ese índice que les comentaba recién, de estrés, en esos casos sería que las precipitaciones anuales deberían, compensar lo que se pierde por evapotranspiración, ¿no? A medida que las precipitaciones son menores a lo que se pierde o lo que necesitarían las plantas para transpirar y lo que se pierde del suelo, nos vamos alejando de ese valor, los crecimientos dejan de ser óptimos. Bien, y por ahí ya para adelantar, cuando hablamos de transpiración, por definición estamos hablando de la pérdida de agua en forma de vapor desde las hojas, ¿no? Eso es importante por ahí llamar. Después más adelante lo vamos a volver a ver, pero por ahí que ya vaya quedando esa idea. Bien, ahora, ¿cómo es cómo las plantas hacen uso del agua que hay en un ambiente? Y eso, es lo que se conoce como la teoría o la idea de suelo, planta, atmósfera, continuo suelo, planta, atmósfera, o la teoría tenso-coheso transpirativa, si uno se pone en función de las propiedades del agua. Pero, básicamente, ahora lo vamos a ir como viendo por etapas, pero lo que se quiere explicar de esta manera es que, el agua que está en el suelo, es absorbida por las raíces, circula por los tallos y es transpirada por las hojas, ¿no? Y que todo ese movimiento de agua es sin consumo de energía. Eso es importante poder resaltar. Es un movimiento pasivo del agua sin consumo de energía. Y entonces una idea fundamental que tenemos que empezar o que van a ver por ahí en muchos trabajos, es la idea de potencial hídrico, que es, la fuerza con que es retenida el agua en la planta o en el suelo o en la atmósfera. Entonces, uno puede decir que un tejido completamente hidratado no va a tener problema en desprenderse de agua, y en cambio un tejido que está muy, muy deshidratado, prácticamente no le vamos a poder sacar agua. Y entonces la idea es esa, que el agua se va a mover de lugares que están muy hidratados a lugares que están poco hidratados. Y en este ejemplo no, bueno, en esta idea del continuo suelo, planta, atmósfera, el movimiento siempre va a ser, del suelo a las raíces, tallo, hojas y la atmósfera, ¿no? Entonces, la idea es que siempre el suelo va a ser el lugar más hidratado, o el que debería estar más hidratado, y la atmósfera, por el otro lado, es siempre es el lugar menos hidratado que hay, entonces está todo el tiempo demandando agua. Entonces, ese agua puede llegar, de manera pasiva, puede llegar directamente por evaporación, es decir, en el contacto del suelo con la atmósfera, entonces ahí se produce la evaporación, o si no, ese agua del suelo que va a llegar a la atmósfera pasa a través de la planta, termina perdiéndose por transpiración, y ese proceso, pasivo, pasivo en el sentido de que la planta no tiene que gastar energía para que se produzca, es decir, si bien tiene que formar todas las estructuras para absorber, tiene que formar las raíces del xilema y las hojas para que se produzca el movimiento de agua, una vez que están formados, los órganos, si hay agua en el suelo y la atmósfera está relativamente seca, o no tiene 100% de humedad, el movimiento de agua se va a dar. No es que mientras tanto la planta va gastando energía para que ese agua pueda moverse. Y entonces la idea en este caso es que el agua se va a mover siempre
digamos, lo que sería potenciales mayores o valores cercanos a cero. Digamos, como referencia se toma que un tejido completamente hidratado o el suelo completamente hidratado va a tener un valor de potencial hídrico de cero, es decir, que no va a haber que hacerle prácticamente fuerza para sacarle agua o para que ceda agua, y se va a mover hacia, digamos, órganos de la planta o otras partes del suelo o la atmósfera. Siempre se va a mover hacia lugares donde el potencial va a ser hídrico, siempre va a ser más negativo, es decir, que va a estar menos hidratado y si uno quisiera sacar agua de ese ambiente habría que hacer algún esfuerzo para sacar ese agua. Entonces el agua siempre se mueve de potenciales mayores, es decir, cercanos a cero, a potenciales menores. Esto por ahí parece como una obviedad, pero a veces esto genera cierto ruido, porque, digamos, entonces uno va a encontrar en los trabajos que, digamos, uno puede encontrar el potencial hídrico con valores, digamos, de cero, o lo que va a encontrar son siempre valores negativos, y por eso a veces uno medio lo confunde. Pero la idea es que el agua se mueve de valores de cero o cercanos a cero a valores cada vez más negativos, ¿no? Entonces, en esta idea, lo que se observa en la naturaleza es que el suelo, digamos, siempre digamos, el agua en el suelo va a estar retenida de manera, salvo en situaciones de estrés, digamos, por sequía muy, muy graves, el agua en el suelo va a estar poco retenida, entonces el suelo va a tener potenciales cercanos a cero o muy levemente muy negativos. En la planta se produce un gradiente de potenciales negativos de las raíces hasta las hojas, y después tenemos la atmósfera, que lo que suele suceder es que los potenciales en la atmósfera son siempre muy, muy negativos. Es decir, que la demanda de la atmósfera por agua siempre es muy alta. Para ponerlo en términos relativos, digamos, en el suelo, ya les digo, el agua va a estar en el potencial hídrico en valores cercanos a cero. En la planta podemos tener valores en plantas muy altas, digamos, de 40, 50 metros, valores que pueden llegar a -3. Y en la atmósfera, los valores que podemos encontrar son de -100. Entonces, la atmósfera funciona siempre como una especie de esponja de agua para la planta, ¿no? Porque, digamos, pasamos de valores cercanos a cero a valores en plantas de entre -1 a -3, y después de ahí pasamos a la atmósfera que tiene valores de -100. Entonces, ese gradiente, digamos, de niveles de hidratación es tan grande que la atmósfera está continuamente pidiendo agua. Bien, entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta del suelo es que, digamos, nosotros tenemos que el suelo es como una mezcla compleja, ¿no? Que tiene más o menos un 50% de minerales, algo de materia orgánica y un 50% de espacio poroso que está ocupado por aire, digamos, aire que después se puede reemplazar por agua. Y entonces, en función de cuánta agua haya en el suelo, nosotros, digamos, hay dos variables o dos puntos que debemos tener en cuenta importantes. Uno es el valor de capacidad de campo, que es, digamos, sería la mayor capacidad o un suelo cuando tiene la mayor capacidad de agua posible. Y en este caso lo que se suele asumir es que un suelo, después de un buen riego, de una buena lluvia, cuando percola digamos, el agua, sería la mayor cantidad de agua que ese suelo puede retener. Entonces, en ese caso, uno asume que ese suelo va a tener un potencial hídrico cero, es decir, tiene la mayor cantidad de agua que puede tener, y va a ser agua que va a ser muy fácil, digamos, para la planta que la pueda tomar. A medida que la planta va absorbiendo agua del suelo, o el agua se va evaporando, el suelo va perdiendo, digamos, va perdiendo agua, y entonces vamos a llegar, y lo que eso conlleva es que cada vez el suelo va a estar, podríamos decir, menos predispuesto a ceder agua, o que la planta va a tener que hacer, digamos, más fuerza para absorber agua, y vamos a llegar a un punto que digamos, que el suelo va a tener cierto contenido de agua, que lo va a tener tan retenido que las plantas no lo van a poder absorber. Y ese punto se llama punto o porcentaje, punto de marchitez permanente. Es decir, aquel valor aquella cantidad de agua que tiene un suelo que está retenido con tal fuerza que las plantas no lo van a poder absorber. Y acá es importante resaltar algo.
la capacidad de campo está determinada, es decir, cuánta agua puede retener un suelo está determinada en función de las propiedades del suelo. Es decir, cuánto tiene de arcilla, de limo y de arena, qué tan estructurado está un suelo. Eso nos va a determinar cuánta agua puede un suelo almacenar. Ahora, el porcentaje de marchitez permanente, como es, digamos, sería el agua está retenida por un suelo y qué capacidad tiene una planta para absorber ese agua, el punto de marchitez permanente está delimitado por la especie vegetal, ¿no? Entonces, como referencia se dice que si el agua está retenida en un potencial de menos 1,5, ya las plantas no van a poder absorber agua. Es decir, todo ese agua que queda ahí para la planta es como que no existe. Pero como este punto depende de las plantas, nosotros podemos encontrar especies que absorban agua a valores mucho más negativos, otras especies que con valores por ahí muy cerquita ya de cero no puedan absorber agua, y eso en líneas generales está determinado, digamos, por los ambientes en que crecen cada tipo de planta, ¿no? Si nosotros vamos a ambientes desérticos, vamos a encontrar que los valores por ahí al cual las plantas pueden absorber agua son mucho más bajos, mucho más negativos que menos 1,5. Y por ahí, digamos, algunas especies de climas muy húmedos, vamos a ver que con una mínima disminución, digamos, por ahí menos 0,3, por ahí ya la planta no puede absorber agua, ¿no? Entonces esto depende de la especie con la que estemos trabajando o el conjunto de especies que estemos trabajando. Y la diferencia entre estos dos valores, nos da que, digamos, sería el agua disponible, que es el agua que pueden utilizar las plantas. Lo que sucede también es que no es lo mismo, digamos, o que a medida que el suelo va perdiendo humedad o agua, cada vez le va costando más, digamos, a la planta poder absorber ese agua, ¿no? Y esto tiene que ver porque a medida que el suelo se va secando, va perdiendo la conductividad, digamos, la capacidad de mover agua en el suelo va disminuyendo. Entonces, el movimiento del agua, a medida que el suelo tiene menos agua, se va haciendo más lento. Bien. Y, bueno, digamos, la capacidad de retener agua del suelo tiene que ver con esto que les comentaba recién de la composición que tenga el suelo, cuánto de arena, cuánto de limo y cuánto de arcilla. Y entonces, en línea general, lo que nosotros podemos ver es que los suelos, los suelos arenosos serían, o partículas de arena, son las partículas más grandes, y limo y arcilla, digamos, vamos disminuyendo en el tipo de partícula. Lo que podemos decir es que a medida que nosotros tenemos partículas cada vez más chicas, aumenta la cantidad de microporos y disminuye la cantidad de macroporos. Y esto tiene, digamos, mucha relación con, digamos, los macroporos están más relacionados con el movimiento de agua en el suelo, con la conductividad del suelo. Y los microporos por ahí no tanto si bien el agua se mueve en esos microporos, pero está más asociado por ahí a la retención del agua, ¿no? Entonces, a medida que tengamos más partículas cada vez más pequeñas en el suelo, vamos a poder retener mucha más agua, pero esa agua va a estar mucho menos disponible para las plantas. Y eso lo podemos ver en esta figura que es, el contenido de humedad de un suelo y el potencial, digamos, potencial hídrico que tiene ese suelo. Y acá, digamos, podemos observar esta figura de acá, que es un suelo, digamos, que sería con fuerte presencia de arena. Y entonces lo que vemos es que, digamos, el valor, digamos, con un 10%, a partir de un 20% de humedad, que sería este valor, el suelo está a capacidad de campo, ¿no? Entonces nosotros, que es lo mismo que decir que el potencial, digamos, del suelo es cero. Entonces, un suelo muy lleno con una proporción muy grande de arena, si nosotros medimos la humedad de ese suelo y tiene un 20%, ese suelo está a capacidad de campo, y si tiene más agua, es posible que se pierda rápido, pero, digamos, ya con un 20% ese suelo está a capacidad de campo. Pero a medida que, digamos, muy rápidamente, cuando llega a valores de 10% de humedad, ese suelo ya llega a un valor de menos 1,5, ¿no? Acá. Entonces, digamos, un suelo muy arenoso, pasamos de que con un 20% de humedad
el suelo está a capacidad de campo, que con un 10% de humedad ya ese suelo está en el punto de marchitez permanente, ¿no? Entonces, el rango, digamos, en el cual las plantas pueden absorber agua en este caso es muy chiquito. Y si nosotros tenemos que manejar ese tipo de suelos, bueno, también es muy delicado el manejo porque muy rápidamente, digamos, pierden la humedad del suelo y muy rápidamente pasamos de un suelo que está en condiciones óptimas de humedad para la planta a un suelo que está en condiciones donde la planta ya no puede absorber agua. Y en el otro extremo, si nosotros vamos a un suelo, digamos, muy arcilloso, que sería esta cuestión de los rombos acá, lo que vemos es que, digamos, ese suelo prácticamente deberíamos llegar a un valor de 45-50% de humedad relativa para estar en capacidad de campo. Es decir, que este suelo, conteniendo un 50% de contenido de humedad, está, digamos, a capacidad de campo, y que por ahí, digamos, para llegar al punto de marchitez permanente, estamos en valores de 30% de humedad o menos. Es decir, el margen, por ahí el margen de estos suelos es un poco mayor. Además de que el agua se pierde, digamos, de manera más lenta, el margen es mayor. Ahora, lo que nos quiere decir esto es que por ahí cuando nosotros medimos, si estamos midiendo humedad relativa en el suelo, tenemos que tener como muy en cuenta en qué tipo de suelo estamos trabajando, porque si yo les digo que el suelo tiene 25% de humedad relativa, de contenido de humedad, perdón, si estamos hablando de un suelo arenoso, podríamos decir que está a capacidad de campo, incluso puede estar hasta un poquito anegado ese suelo. Si estamos en un suelo, pero si estamos en un suelo, digamos, muy arcilloso, con 35% de humedad, todavía estamos en valores que están por debajo del punto de marchitez permanente. Entonces, en suelos muy arcillosos, con valores de digamos, 25-30, podríamos decir que recién ahí empieza a haber agua disponible para las plantas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre esta cuestión. También, digamos, esto cuando hablamos por ahí de suelo de una plantación, pero también cuando hablamos por ahí de sustratos, cuando hablamos de sustrato en vivero, digamos, tener en cuenta el tipo de sustrato que tenemos, qué capacidad tiene de retener agua, bueno, y en qué valores de humedad nosotros lo tenemos para que sea ideal para las plantas. Bien. Ahora, después, digamos, del suelo, una vez que, digamos, el agua está en el suelo, se absorbe a través de la raíz, y por ahí lo fundamental en este caso es que la parte que absorbe agua de la raíz es la parte, digamos, de los pelos radicales, son los ápices o los extremos en crecimiento de la raíz. Y en este caso, digamos, es la tasa de absorción de agua. Lo que vemos es que prácticamente los primeros 80 milímetros, 90 milímetros y los primeros pocos centímetros de la raíz son los que absorben agua, y de que después, digamos, el tejido o la parte exterior de la raíz empieza a suberizar, y entonces empieza a ser de alguna manera impermeable al agua, salvo que tengamos alguna lesión en la raíz, no sé, producto de alguna práctica que hagamos, pero bueno, la absorción de agua tenemos que tener bien claro que siempre se da en los extremos, digamos, que están en crecimiento de la raíz. Y la importancia de que digamos, que la absorción de agua se dé en los extremos de las raíces, por ahí, digamos, lo que sucedería, digamos, si el resto de la raíz no está suberizada, es que el agua se absorbería no por los extremos, sino, digamos, por la parte más cercana al xilema, o la parte más superficial de la raíz. Y si esto lo analizamos en términos de absorción de agua, por ahí no sería tan problemático. Es decir, bueno, si no estuviera suberizada, absorbería agua de parte más, digamos, de las raíces por ahí más viejas o de las que están más cercanas al xilema, digamos, al tallo de la planta. Viéndolo en términos de absorción de agua, por ahí no parecería un problema. La cuestión, o lo que está muy asociado a esto, que vemos, es que, digamos, con la absorción de agua tracciona la absorción de nutrientes. Entonces, si el agua se absorbiera solamente de las primeras raíces que desarrolla la planta,
se generaría muy rápido una zona que estaría, digamos, donde los niveles de nutrientes, digamos, bajarían mucho y la planta no podría absorber nutrientes. Entonces, de esta manera, este mecanismo, digamos, de que los tejidos radicales, que se van desarrollando son los que absorben agua, implica que la planta, digamos, no pierde la capacidad de explorar suelo, y de esa manera siempre está buscando o llegando a lugares donde hay buena disponibilidad de nutrientes. Eso es importante por ahí resaltar. Bien, entonces tenemos, una vez que el agua digamos, ingresa por los extremos radicales a la planta, ese movimiento de agua puede ser hasta llegar, digamos, a la zona del xilema. En un principio, digamos, el agua puede moverse entre los espacios intercelulares, es decir, nunca entrando a las células. Puede moverse entrando, digamos, pared celular a la célula, de esa célula salir a la pared celular, meterse en otra célula, o circular a través de los plasmolésmos de célula a célula. En este caso, digamos, esas serían todas las formas en que el agua puede entrar a la planta, pero lo importante acá destacar es que antes, digamos, como un paso previo a que el agua pueda llegar al xilema, y de esa manera llegar digamos, a las hojas, el agua tiene que atravesar, digamos, un tejido que está fuertemente suberizado, es decir, que está la banda de Caspary, que la función de esto es que, digamos, en esta primera parte, el agua que entra, no el agua que entra, que en alguna parte de este recorrido entra alguna célula, pero el agua que se va moviendo, digamos, de manera intracelular, no tiene ningún tipo de control, es decir, de que ese agua qué es lo que tiene. Entonces la banda de Caspary, una de sus funciones es seleccionar, digamos, qué es lo que va a ingresar al xilema y qué es lo que va a llegar a las hojas. Bien, y después tenemos por ahí, para nuestro caso sería, si bien la raíz es importante porque es el órgano, digamos, responsable de la absorción de agua, y de alguna manera nos va a limitar o nos va a decir cuál es la capacidad de absorber agua de la planta. Por ahí en todo lo que tiene que ver con especies de árboles, la mayoría o hay mucha información sobre, digamos, lo que tiene que ver con el movimiento de agua en el xilema, ¿no? Porque termina representando, digamos, el movimiento de agua en tallos y ramas, prácticamente el 99,9 o 99,99% del movimiento de agua. Entonces muchas veces las características del xilema son las que nos terminan diciendo, digamos, cuál es la capacidad de una planta para transpirar o para desarrollarse en un ambiente particular. Y entonces, como, digamos, acá un simple comentario, pero el xilema nosotros entendemos que son, digamos, células muertas que están especializadas para el transporte de agua. Y lo que tienen, digamos, es que son, tienen, digamos, son, digamos, muy eficientes, tienen muy pocas resistencias, y podemos hacer la analogía del xilema a que fuera una cañería. En este caso tenemos, en gimnosperma tenemos traqueidas, y después en angiosperma tenemos traqueidas y elementos de vasos, que tienen, digamos, la función es la misma, solamente que por ahí los elementos de vaso de las angiospermas serían como un poco más eficientes o especializados en el transporte de agua. Y por ahí una característica particular es que, digamos, son células muertas, es decir, no hay membranas. Entonces, una vez que el agua llega, por eso la importancia por ahí en las raíces de la banda de Caspary, es decir, que el agua que llega al xilema después se va a mover prácticamente sin ningún tipo de filtro o de control hasta llegar, digamos, a las hojas. Entonces, por ahí es fundamental que el agua que llegue, digamos, sin exceso por ahí de nutrientes que son dañinos para la planta, de sustancias que sean dañinas para la planta. Entonces, esa función de filtro se produce en las raíces. Bien, y acá una cuestión importante es que, como para ejemplificar la importancia o la muy baja resistencia que tienen, digamos, tanto las traqueidas como los elementos de vaso para transportar agua, es que, digamos, la fuerza que necesita, digamos, o la diferencia que se necesita para mover
agua en el xilema es de 0,02 megapascales por metro, digamos. Es decir, que es muy poquito la diferencia de presiones que necesitamos para que se mueva el agua de esta manera. Es decir, digamos, uno puede entender como el xilema como si fuese el agua corriendo por una manguera. Es decir, por diferencia de presión entre un extremo y el otro, el agua corre. Y que si ese movimiento tendría que ser, digamos, por difusión de célula a célula, digamos, la presión que habría que hacer es este valor que tenemos acá, que es 2 por 10 a la 8 megapascales. Es una fuerza, digamos, inmensa, habría que ejercer para poder mover el agua, digamos, de célula a célula digamos, en las distancias que implica mover agua en una planta. Y por otro lado, digamos, esto también, que el movimiento desde las raíces hasta las hojas sea, digamos, por flujo en masa, que es como que se conoce este tipo de movimiento, digamos, del agua, y no sea por difusión célula a célula, tiene que ver también con el tiempo. El movimiento, digamos, de esta manera, teniendo la idea de que el xilema, digamos, se comportaría como una tubería, digamos, una vez que el agua es absorbida muy rápidamente, llega, digamos, hasta las hojas. Si ese movimiento tendría que ser por difusión de célula a célula, bueno, para que, digamos, pasarían años para que una molécula de agua que se absorbió por las raíces pueda llegar a una hoja, a un árbol. Entonces, esto es, o le da el fundamento de por qué, digamos, es tan importante el xilema en el transporte de agua. Bien, y una cuestión para resaltar de esta cuestión del movimiento de agua en el xilema es que la forma por ahí en que se puede, esto que le decía de entenderlo como si fuese un caño, digamos, en el que está moviéndose agua, es que, digamos, para medir el volumen, digamos, el flujo que sucede dentro de una cañería, algo que es muy importante es el radio, porque, digamos, el radio está a la cuarta. Entonces esto lo que nos quiere decir es que, digamos, aumentando muy poquito el tamaño de los elementos de vaso de las traqueidas, la capacidad de mover agua digamos, aumenta a la cuarta. Entonces eso nos da una idea de que cambios mínimos que nosotros tengamos en las dimensiones de los elementos del xilema van a repercutir de manera muy significativa en la capacidad que tienen esas plantas de mover agua. Bien, y esto nos lleva a uno de los, digamos, a uno de los compromisos importantes que tienen las plantas, que es digamos, este movimiento de agua en el xilema. Cuando la demanda de la atmósfera es muy alta, se genera una tensión muy grande en el xilema, que podríamos decir que para la mayoría del tiempo no hay problema y esa columna de agua se mantiene dentro del xilema. Pero hay situaciones puntuales donde esa columna de agua que va dentro del xilema, ya sea porque la demanda de la atmósfera es muy alta, por ahí porque no hay tanta agua en el suelo para absorberse, lo que suele suceder es que, digamos, esa columna de agua que hay adentro de los elementos de vaso, de los vasos, se corta, se interrumpe. Que se interrumpa la columna de agua lo que nos quiere decir es que no va a circular agua por ese vaso, digamos. Entonces, ese rompimiento de la columna de agua se conoce como cavitación, o también como embolia. Es decir, es la pérdida de la continuidad de la columna de agua y la formación de una burbuja de aire. Entonces, ¿qué sucede, digamos, cuando, que acá es lo que se puede ver en estos dos esquemitas, digamos, esto sería para angiospermas, que son 3 vasos, y en este caso lo que está en blanco acá es que se forma una columna de aire, una burbuja de aire, y lo que termina sucediendo es que ese vaso no va a estar conduciendo agua. Si en un tallo esto le sucede a un solo vaso, no tenemos ningún problema, porque ese agua, digamos, que circulaba por ese vaso puede circular por el resto de los vasos. Los vasos los elementos del vaso están interconectados, digamos, hacia los costados. Entonces, si una columna de agua se ve interrumpida por una burbuja de agua, ese agua puede desplazarse por el resto de los elementos de vaso. Y lo mismo sucede, digamos, en angiospermas, en gimnospermas, digamos, las traqueidas, también, digamos, es posible, digamos, y se observa muy a menudo que en situaciones puntuales
ciertas traqueidas se llenan de aire, entonces se quedan, digamos, disfuncionales, y ese agua tiene que circular por el resto de las traqueidas. Consulta, Esto, Fermín. sí, En este periodo de sequía que justamente también marcaste vos, que fue del periodo 2021-2022, creo que fue, ¿se le puede atribuir a una embolia la muerte de muchos ejemplares de eucalipto, por ejemplo? sí, digamos, pues, seguramente ha tenido que ver eso. Digamos, digamos, lo que suele suceder es que, es como esto que les contaba, si se produce la cavitación de un solo vaso, no tenemos problema. El tema es qué porcentaje del xilema se empieza a cavitar. Y entonces lo que suele suceder es que, digamos, este proceso es reversible, ¿no? Que eso es algo que en algún momento se sospechaba, que un vaso que dejaba de, digamos, que se llenaba de aire y no se podía, digamos, regenerar. Eso ahora está estudiado que sí. El tema por ahí que puede estar asociado ahí es que, por ahí, lo que puede suceder es que se haya, por así decirlo, digamos, que se haya perdido por ahí la capacidad, la totalidad, digamos, del xilema haya perdido, digamos, haya tenido proceso de cavitación, y por ahí que en algún momento del día no haya directamente circulado agua por el xilema, ¿no? Eso puede llegar a pasar en momentos muy extremos, de muy altas temperaturas, de suelos, digamos, con baja disponibilidad hídrica, que entonces la planta por ahí no tiene de dónde sacar agua y termina, digamos, que es tan grande la tensión en el xilema que se termina volviendo disfuncional prácticamente todo el xilema. Bien, y esto es lo que Bien, cualquier cosa, si yo les comento y no le termina de quedar claro, me avisan y por ahí seguimos buscando la explicación. Entonces, como les decía, digamos, estos procesos de cavitación en un momento se creían que, bueno, que una vez que se producían, ese tejido quedaba disfuncional de por vida, y después lo que se ha estudiado y lo que se ha comprobado es que no, digamos, esto, digamos, por ahí volviendo al principio, en la fisiología normal de las plantas, de los árboles, en los periodos digamos, de verano, se suelen suceder prácticamente todos los días procesos de cavitación de parte del xilema, que es recuperado durante la noche. Digamos, es decir, a la noche, cuando la transpiración de la planta, digamos, disminuye, prácticamente se vuelve cero, eso permite que estas burbujas de agua se eliminen, ¿no? Entonces, al otro día, si uno midiera, por ejemplo, un día al mediodía, por ahí, o 2 de la tarde, que es el momento más crítico, y pudiera hacer un corte y calcular cuánto del xilema está funcional, por ahí vemos y decimos, tenemos el 70% del xilema funcional. Y por ahí vamos al otro día, a la mañana, bien temprano, y si pudiéramos mirar el mismo xilema, por ahí veríamos que está completamente funcional, ¿no? Entonces hay una capacidad de regenerarse del xilema, digamos, en el día a día, y también, bueno, en los árboles, como tienen crecimiento secundario, también el xilema, digamos, el nuevo xilema que se va generando año a año se va haciendo, digamos, el que va quedando funcional y el xilema viejo va perdiendo funcionalidad, ¿no? Eso también sucede. Y por ahí es como uno de los grandes compromisos que tienen las plantas, entre, digamos, tener el compromiso que se genera entre, digamos, tener la mayor capacidad, o la menor resistencia al flujo, la mayor capacidad de transportar agua, es decir, poder tener los elementos de vaso lo más grandes posibles para transportar agua sin ningún tipo de resistencia, y por el otro lado, tener el menor nivel de cavitación posible. Y eso es medio como que a medida que el diámetro de los elementos de vaso, las traqueas aumenta, el riesgo de cavitación es más grande. Entonces, siempre hay un compromiso en las plantas en ese sentido. Entonces, por ahí lo que se ve es que en ambientes por ahí muy extremos, donde las condiciones por ahí de demanda de la atmósfera son muy grandes, que por ahí, digamos, para transportar más agua, lo que sucede es que tienen más vasos, pero más pequeños, y por ahí en otros ambientes donde no hay problemas, digamos, de disponibilidad hídrica, tienen menos vasos, pero más grandes. Una nueva pregunta, si no es molestia. Sí, dale, Juan.
Entonces, ¿se podría decir que la altura que alcanzan los árboles también puede estar condicionada por esa demanda de la atmósfera? Porque me imagino que el tener tanta energía en elaborar biomasa para alcanzar alturas tan altas, va a también incidir en el potencial hídrico que va a tomar esa planta, digamos, en definitiva, con la altura total. Sí, sí. Ahí, digamos, sí que sucede eso, que el potencial, digamos, que parte de por qué está limitada la altura es por el potencial que alcanzan, digamos, las plantas. O el potencial, digamos, que tienen las hojas para mantener todo ese movimiento de agua. Eh, sí, pero si querés, digamos, puedo para la semana que viene buscar por ahí algún trabajo que toque esto puntualmente, porque la verdad es como que creo que cualquier cosa que te diga puedo estar con riesgo de errarle, ¿eh? Pero que sí, en parte limita, digamos, el tamaño de la altura de las plantas. Bien, entonces, digamos, este es uno de los grandes compromisos que tienen las plantas, que es la capacidad de movimiento de agua en los tallos y el riesgo de cavitación. Esto por ahí, si ustedes buscan trabajos, esto en inglés se dice trade-off, que por ahí incluso en castellano se usa bastante también. En vez de compromiso, la palabra es trade-off, ¿no? Entonces, por ahí si ustedes quieren buscar algo sobre esto, es buscar trade-off. Y aparece, hay muchos trabajos que evalúan, digamos, cómo digamos, las plantas de distintos ambientes logran, digamos, de alguna manera adaptarse a estas cuestiones. Bien, bien, miramos esta figura y después hacemos un recreíto de 10 minutos. Entonces, en función de esto del riesgo de cavitación, acá, digamos, hay una variable que se usa bastante, que es, este P50 es aquel, digamos, potencial hídrico en el cual las plantas perdieron el 50% de su capacidad de transportar agua en el xilema, ¿no? Y entonces lo que me pareció interesante mostrarle de esta figura es que a medida que aumenta digamos, el diámetro de los elementos de vaso, el potencial hídrico en el cual pierden, digamos, esa capacidad digamos, que se pierde ese 50% de capacidad de mover agua, es más bajo, ¿no? Entonces, y tenemos por ahí plantas o con elementos de vasos, digamos, de diámetros más pequeños que soportan, digamos, potenciales hídricos serían mucho más negativos y que, por ejemplo, podemos llegar a el caso extremo que digamos, con un diámetro de vaso de 25 micrómetros, agua, digamos, debería llegar prácticamente a menos 9 megapascales, habría que aplicarle para que ese tallo pierda, digamos, el 50% de su capacidad de conducir agua. Y en el otro extremo tenemos este caso, digamos, de elementos de vaso muy grandes, en proporción, digamos, 5 veces más grandes, y que con una mínima disminución en el potencial, digamos, ya pierde el 50% de su capacidad de transportar agua, ¿no? Y esto está determinado en gran medida por el ambiente por ahí en el que están creciendo estas plantas. Acá, digamos, acá no se termina de ver bien, pero lo que uno podría ver es que a medida que uno está en ambientes más extremos, digamos, extremos por decir más secos, tanto a nivel de precipitaciones, es decir, con suelos que estén más secos o atmósferas que demanden demasiada agua, vamos a tener por ahí, una tendencia a tener por ahí, digamos, vasos más chicos, y a medida que estamos en ambientes más benignos, digamos, o suelos que tengan continuamente por ahí, que estén siempre a capacidad de campo, muy cerca, digamos, de la capacidad de campo, o atmósferas, digamos, atmósferas que no demanden tanta agua, vamos a tener por lo general esto, elementos de vaso en los tallos más grandes, pero que al mínimo, por ahí a cambios muy mínimos, van a perder capacidad de transportar agua. Bien, hasta acá, ¿alguna preguntita más o algún comentario? De ese último gráfico se le puede atribuir mucho al componente del fenómeno físico de la capilaridad, ¿no?
¿O no? No, la capilaridad, te diría que no. En esta cuestión del movimiento de agua en las plantas y la pérdida digamos, conductividad del xilema, no interviene la capilaridad. Bien. Bueno, nos tomamos, son 15:40. 10 minutitos, como para acomodar el mate y volvemos y seguimos. ¿Sale? Dale. Dale.